Vamos a hablar en esta preciosa tarde de rumbo a la cruz. Diga conmigo rumbo a la cruz. Hoy celebramos la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Y hoy en el mundo entero se celebra esto. Y las iglesias, ¿verdad? Celebran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero más que una entrada triunfal, hermano, estamos celebrando, ¿verdad? Que Jesús iba rumbo a la cruz, pero no iba para ser derrotado, iba para ser victorioso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. No iba a la cruz para ser derrotado, iba para ser victorioso. Por eso tenemos que entender la entrada triunfal a Jerusalén, porque un domingo como hoy, ¿verdad? Comenzó ese calvario de Jesús, que esta semana fue una semana muy difícil para él, ¿verdad? Porque en esta semana él tenía que vencer al diablo, a la muerte, al pecado, a las maldiciones, a la pobreza y todos esos enemigos. Él tenía que vencer en la cruz del Calvario en esta semana hace 2000 años. Por eso Juan lo mira allá en Apocalipsis, que dice que sus ropas estaban teñidas en sangre, dice, ¿verdad? Porque esta semana él se portó como un guerrero. Amén. Que como hombre pudo vencer al diablo, no como Dios lo venció como hombre, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso le puse rumbo a la cruz, ¿verdad? Porque vemos, hermanos, que en una semana como esta, hace 2000 años, se cerró un capítulo de derrota, de maldición, de esclavitud, pero se abrió un capítulo de victoria, se abrió un capítulo de éxito, se abrió un capítulo de buenas noticias, porque acuérdese que de la resurrección de Cristo para acá comenzó el año 1, se cerró el año 2000 y ahora comienza el año 1 de la muerte de Cristo para acá. Entonces se cerró una temporada de maldición, porque el diablo tenía el control de este mundo. Acuérdese que el diablo le dijo a Cristo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque el diablo tenía bajo control. Pero cuando Cristo murió, entonces Jesús vino a quitarle el control que el diablo tenía. Por eso dice la Biblia que en esos 3 días bajó a los infiernos, dice, a quitarle al diablo las llaves de la muerte y del infierno, ¿verdad? Y ahora las tiene Cristo. Entonces, hermanos, celebramos, ¿verdad? Una nueva temporada, que por eso aún los ateos tienen que aferrarse y acoplarse a la fecha, porque ellos pues también se dice antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un cambio en el mundo de todo, de inteligencia, de conocimiento. Después de Cristo para acá salieron los grandes inventos, hermanos, de todo lo que se inventó, porque Cristo trajo sabiduría, trajo conocimiento, trajo inteligencia a este mundo por medio del Espíritu Santo. Dios levantó un montón de sabios que ahora estamos en todas las iglesias del planeta Tierra. Amén. Entonces en Mateo 21, del 1 al 11, vamos a leer ahí este evento grandioso que celebramos casi en todo el mundo hoy en día. Y los que donde no ha llegado Cristo todavía estamos, ¿verdad? Orando para que el Señor haga ese milagro glorioso también. Y dice Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho
por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Como decía mi hermana Yami, ¿verdad? Se refería a todo Israel, pero ahora se refiere a todo el planeta Tierra. Ahora la hija de Sión es la iglesia, ¿verdad? También. Decida la iglesia, la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad, ¿cuánto, hermano? Toda la ciudad, qué bonito, ¿no? Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Hace la pregunta a la gente: ¿quién es esto? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dios bendiga su palabra. Por primera vez, Jesús se va a revelar como Dios en esta entrada. Siempre había una duda, pero este era lo que los judíos querían oír, ¿verdad? Que Jesús se revelara como el Mesías. Bueno, lo hizo. Se presentó como el Mesías que había de venir, ¿verdad? Los 4 evangelios hablan, hermanos, de este evento. Lo habla Mateo, lo habla Marcos, lo habla Lucas y lo habla Juan, porque es un evento grandioso, donde Jesús por primera vez se revela como el Dios hecho hombre, ¿verdad? Como el Dios hecho hombre. Y él echa mano a las escrituras, lo que dice allá en Zacarías 9:9. Había una promesa que el Mesías iba a venir. Zacarías lo profetizó 500 años antes de que Cristo, ¿verdad?, naciera. Zacarías lo profetizó. Y ahora, este día, se está cumpliendo en Israel, ¿verdad?, esa profecía. Y dice ahí Zacarías, oiga bien, o sea que Jesús se montó en este burro 500 años antes, ¿verdad? Por eso es que él se va a revelar como el Mesías. Alégrate mucho, dice, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los judíos conocían esta escritura. Sé que ellos, hermanos, aquí como que se les prendió el coco, como que abrieron los ojos y dijeron: hey, se está aquí cumpliendo la profecía que habló el profeta Zacarías hace 500 años atrás. En la antigüedad se creía, hermanos, que una ciudad, ¿verdad?, un hombre que entraba en un burro o un rey que entraba en un burro a una ciudad, entraba en son de paz, no de guerra. Cuando entraba en un caballo blanco, sí venía a guerrear. Por eso Jesús usó un burro. Los reyes del Antiguo Testamento, cuando iban a entrar a una ciudad, entraban en un burro. Salomón, cuando lo ungieron como rey de Israel, David lo mandó a montar en un burro, ¿verdad? Porque era un tiempo de paz que iba a venir para Israel. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que Jesús trajo paz a tu vida, trajo paz a la familia, trajo paz a las relaciones. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar de paz. Que cuando usted viene acá, algo en su alma, hicieron un experimento, hermanos, de la gente que viene a la iglesia cuando entra, ¿verdad? Lo pesaron en una balanza y cuando salieron los volvieron a pesar y muchos pesaban menos.
¿Cuántos quieren pesar menos? Bastante, ¿verdad? Pesaban menos, hermano. Porque de alguna manera, cuando uno viene a la casa de Dios, usted recibe paz. Mire, yo pasé moqueando todo el día hoy. Y yo le dije, Señor, yo no quiero estar moqueando en la predicación. Esa es mala educación. Aquí estoy. No me tomé una pastilla, no me tomé nada. Lo que me tomé fue unas rodillones antes de venirme, me arrodillé, ¿verdad? Y le dije, Señor, yo quiero estar bien. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Que a Jesús, Isaías, 700 años, ahora es Isaías, ya no es Zacarías. Isaías, 700 años en Isaías 9:6, Isaías, revelado por el Espíritu Santo, él reveló, ¿verdad? En Isaías 9:6 dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dice, príncipe de paz. O sea que Jesús trajo paz, hermano, ¿verdad? Jesús trajo paz a la tierra. Por eso es que los hijos de Dios somos gente de paz, somos gente pacífica. En Marcos 11, del 4 al 6, encontramos aquí algo más en este pasaje. Marcos 11, del 4 al 6 dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Tremendo, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que Jesús tuvo que haberse revelado al dueño del burro una noche antes, en sueño, y decirle, ¿sabes qué? Mañana alguien va a ir a recoger tu burro y tu asna porque yo no necesito. Porque Dios se revela cuando nos necesita a nosotros, hermano. Así que el dueño ya sabía, les dijo a los mozos ahí, a los empleados, hey, si alguien viene a recoger el burro, déselo, ¿verdad? Porque el maestro lo necesita. Entonces yo quiero enseñarle en esta preciosa tarde, hermano, tres grandes verdades que aprendemos en un día como hoy, cuando celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Hablamos de que iba rumbo a la cruz, pero no para ser derrotado, sino para ser victorioso. Porque hay una religión que dejaron a Cristo clavado en la cruz toda la vida. Pero mi Cristo no se quedó clavado en la cruz. Por eso aquí dice, un donador de sangre salvó mi vida. Porque el próximo domingo vamos a estar hablando de la resurrección. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque la tumba está vacía allá en Jerusalén. Entonces, en estas tres grandes verdades aprendemos, a usted se le dio un bosquejo ahí, ¿verdad? Y en la primera verdad que encontramos es que Jesús tenía, y ahí está el vacío, dice, todo bajo control. ¿Cuántos creen que Jesús tiene todo bajo control? Entonces escríbale, y Jesús tenía todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, hermano. Sin la voluntad de Dios, nosotros no estuviéramos aquí hoy. El Señor tiene todo bajo control. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, en primera de Pedro 5:7, Pedro nos quiere ahorrar un gran problema cuando nosotros nos sentimos desanimados, ¿verdad? Con ansiedad y todo, que nos sentimos mal, pero no sabemos qué tenemos. Entonces Pedro dice, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él, dice, tiene cuidado de quién, de nosotros. Hay gente que padece de ansiedad, se siente triste, se siente desanimado. Esta semana tuvimos una noticia caótica allá en España, una joven de 22 años la violaron hace unos 3 años y ella nunca pudo recuperar su identidad y le aplicaron la eutanasia, o sea, ella quería morir y las leyes, usted ve, pelearon para que no se llevara a cabo eso, pero al final ganó el caso y
le aplicaron la muerte, porque nunca se pudo recuperar. ¿Será que Cristo no podría hacer algo en esa muchacha? Claro que sí, hermano. Si mire, Cristo es la medicina para todos los males, ¿o no? Claro. Cristo es la medicina para la soledad, Cristo es la medicina para todo. Entonces aquí encontramos que Jesús tenía todo bajo control. ¿Se acuerda cuando a José lo vendieron como esclavo a Egipto? Jesús tenía el control de José, porque era un joven de reino. Era un joven que tenía una relación personal con Dios. Después a José lo calumniaron y lo metieron a la cárcel, pero Jesús tenía todo bajo control. Después el faraón sueña unos sueños tan raros, llevan a José para que le interprete los sueños, y a José ahora el faraón lo hace gobernador de toda la tierra, lo hace el segundo hombre más poderoso de toda la tierra para manejar toda la riqueza de Egipto, porque Jesús tenía todo bajo control. Si usted se da cuenta, Daniel lo metieron a un pozo de leones, ¿verdad? Pero Jesús tenía todo bajo control. Hermano, todo, mire, cuando nosotros vivimos en la perfecta voluntad de Dios, todo está bajo control. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, ¿cuántas cosas nos ayudan para bien? Todo, hermano, todo. A veces necesitamos sufrir, ¿verdad? Para valorar que qué lindo es estar sano. A veces necesitamos pasar por luchas y pruebas para saber que Dios quiere demostrar su poder. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, encontramos un caso de una persona que nació ciego, nació paralítico, no ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al maestro, ¿por qué él nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué les dijo Jesús? Ni él pecó ni sus padres pecaron. Él nació así para que el poder de Dios se manifieste en las enfermedades. Por eso yo lo desafío, hermanos, que aprendamos a conocer a Dios. No a un Dios de palabra nada más, un Dios de hecho. No un Dios nada más de venir a la iglesia y luego ya no hay nada en nuestra vida. No, al contrario, un Dios de poder. Entonces aquí vemos que Jesús tiene todo bajo control. Eso es lo que encontramos hoy en día, que el Señor tiene todo bajo control. Por eso el Señor dijo, no temáis. Por eso David dijo, en tus manos están mis tiempos. Mire, cuando usted vive en la perfecta voluntad de Dios, a usted no lo va a matar el diablo, a usted no lo va a matar ningún vicio, a usted no lo va a matar nadie, porque usted está en las manos de Dios. Por eso hay una promesa en la Biblia, dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, no fue un accidente esta semana de la crucifixión, no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue un accidente, como dicen los judíos y como dicen los romanos. Jesús tenía todo bajo control. Si no, miremos Mateo 20, 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. Usted se va a dar cuenta que el Señor tenía todo bajo control. Mire lo que dice. He aquí subimos a Jerusalén. Está hablando Jesús con los discípulos. He aquí vamos a subir a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado. Está hablando de Él. Será entregado, dice, a los principales sacerdotes y a los escribas. Y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y lo crucifiquen. Mas al tercer día, ¿qué va a pasar? ¿Trajo Biblia usted o no? Ahí está en la pantalla. Mas al tercer día, dice, ¿qué va a pasar? Resucitará. Jesús les está advirtiendo a los discípulos, les está dando el plan que Él tiene. Voy a caer en manos de gente malvada. Voy a morir porque dicen que me voy a hacer pasar por Dios.
Pero por eso Jesús les dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque yo lo tengo todo bajo control. Por eso a Jesús no lo mató el diablo, hermano. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Era necesario que Jesús muriera para que nosotros ahora tengamos vida. Y por eso es que celebramos aquí este evento glorioso. Él sabía todo, él estuvo en control de todo lo que estaba pasando. La buena noticia es que Jesús sigue teniendo el control. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta ese canto que canta Samuel Hernando. Y siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué he de atemorizarme? Aunque no entienda lo que sucede. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. ¿O alguien toma pastillas para dormir acá? Usted hay gente que toma pastillas para dormir, hermano. Cuando usted no pueda dormir es que póngase a orar, póngase a leer la Biblia. Dice que la gente cuando no, decía un pastor, mire hermano, dice, si usted no se puede dormir, póngase a leer la Biblia y en 3 segundos el diablo lo va a dormir. Si usted no puede dormir, póngase a leer la Biblia y el diablo va a empezar a cantarle, duérmete mi niño, ciérrate ese libro. Rapidito lo duerme el diablo a uno cuando se póngase a ver una película, no se puede dormir. Póngase a ver ese Facebook que lo idiotiza a uno, hermano. Ahí está todo idiotizado uno a las 12, 1 de la mañana, leyendo las tonteras, Dios. Terrible, ¿verdad? Pero lea la Biblia, sueño seguro. Tremendo. Entonces Jesús dice que Él tiene el control de nuestra vida. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a tener control de tu vida. Por eso Jesús dijo, ninguno que viene a mí y deja padre, madre, mujer, hijos, hermanas y cosas materiales por causa de mí, dijo que no recibe en esta vida 100 veces más y en el futuro la vida eterna. O sea, Dios promete que te va a bendecir. Te va a bendecir en salud, te va a bendecir en familia, te va a bendecir en todo. Te va a bendecir en paz, porque la paz se está acabando, hermano, en los hogares, en las familias. Y allá en el Olivio no dan paz. Ahí lo que te dan es tormento, porque el doctor te va a decir, mira una mancha rara en su cuerpo. Y a usted le creyó la mentira del diablo. No, ¿verdad? Usted no puede ir al Rite a comprar una media libra. Me da media libra de paz, por favor. Esa solo Cristo la da. Entonces, mire qué tremendo. En el Salmo 37, 23 y 24, encontramos que Jesús tiene el control. Salmo 37, 23 y 24. Mire qué poderoso esta escritura. Dice el salmista, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Por eso, hermanos, estamos en las manos de Dios. Anoche íbamos para la reunión de los varones ahí. Hay un borracho ahí sentado en la banca. Yo pensé que se había orinado. ¿Te orinaste, brotherly? No, me dice que se me cayó la cerveza aquí. Yo lo quería llevar allá, pero dije yo, no, este brother está muy sucio porque olía a todo. A pecado y a todo. Y le dijo, ¿sabes que yo fui diácono en una iglesia? Te digo, pues yo tengo noticias para ti. ¿Qué te impide que te levantes para ser mejor que lo que eras antes? ¿Qué es lo que te impide? Si ya conociste al Señor, ¿verdad? Regresa a la casa de Dios como aquel hijo pródigo. Regresa, le digo, como el hijo pródigo que se alejó de Dios. Consiguió trabajo de apacentar cerdos y el dueño le prohibió comerse la comida de los cerdos. Y aquel al mirar que a nadie le daba, dijo, me levanto de esta desgracia y voy en de mi padre, porque allá hay comida en abundancia. Regresa a la casa de Dios, le digo yo. Porque cuando el cristiano regresa, hermano, cuando aquella persona que el diablo lo engañó en el mundo regresa a la casa de Dios, ahora va a ser una persona fuerte.
Levántate, le digo, ya conoces a Dios. ¿Qué te impide? Entonces el salmista dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Mire, hermano, una persona que no conoce a Dios, anda para acá, anda para allá, ¿y para dónde agarro? Yo me acuerdo cuando yo bailaba la charanga en el mundo. A la 1 terminaba la fiesta. Pero entre todos hacíamos una cooperacha y pagábamos 2 horas más a la discoteca para que nos aventara más charanga. Y a las 3 de la mañana salíamos para el billar. Y luego salíamos para otros lugares. Y yo llegaba a las 6 de la mañana a la casa. Vacío, hermano. Acabado, porque los cuñados me bajaban. Hay que pagarle la entrada al baile hasta los cuñados y se aprovechan cuando uno anda de novio. Terrible. Pero yo aprendí esto, ¿verdad? Que cuando tu vida esté en las manos de Dios, Dios la va a cuidar. Si está en las manos del diablo, no. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, por Jehová son los ordenados los pasos del hombre. Entrégale el control de tu vida, hermanos, al Señor. Y el Señor te va a arreglar tu necesidad, tu problema, tu situación. Hay cosas en nuestra vida que se salen de control. A nosotros se nos salen de control. A veces el matrimonio se sale de control. A veces los hijos se nos salen de control. A veces la salud se nos sale de control. A veces comemos más tortillas en la semana y nos va la dieta y nos salimos de control. Pero a Dios nada se le sale de control. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, hermano. Qué lindo es nuestro Dios. Mire, el apóstol Pablo sabía que su vida de él no estaba en las manos del diablo, sino en las manos de Dios. Y ese hombre aprendió a vivir la vida de la manera correcta. Porque no hay cosa, hermanos, que usted aprenda a vivir la vida y que usted diga, bueno, soy libre, estoy en las manos de Dios. En Romanos 8:35 en adelante, el apóstol Pablo se dio cuenta que la vida de él, este hombre fue un asesino, fue un torturador de cristianos, fue un hombre malvado, hermano. Pero un día este hombre decidió entregarle el control de su vida al Señor. Y Pablo conoció al Señor de una manera sobrenatural. Y miren lo que dice este hombre ahora. ¿Quién nos apartará, dice, del amor de Cristo? Hace una pregunta. Y luego él dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice este hombre, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos se gozan por eso? En otras palabras, este hombre está diciendo, Dios tiene el control de mi vida. Yo le he dado el control de mi vida al Señor. ¡Qué maravilloso! Daniel, un joven que aprendió a conocer a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, 21 y 22, mire lo que dice Daniel acerca de que Dios tiene el control. Daniel 2, 21 y 22. Poderoso versículo, dice, Él muda los tiempos, dice Daniel, está hablando de Dios, hablando de hace 2000 años lo que pasó, ¿verdad? Dios mudó el tiempo. Se acabó el año 2000 y comenzó el año 1. El calendario cambió antes de Cristo y después de Cristo. Él muda los tiempos, dice Daniel, las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, dice. Conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Dios tiene control de las tinieblas y tiene el control de la luz.
Aún el diablo está sujeto a Dios. El diablo no puede hacer lo que le da la gana, tiene que pedirle permiso a Dios. Por eso en la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya, el diablo Dios le da permiso al diablo para que haga todo lo que quiera para aquellos que se quedaron en la gran tribulación. Entonces, número 1, Dios tiene el control. Número 2, ahí su bosquejo. Jesús siempre, ponga ahí, es digno de alabanza. ¿Amén? Es digno de alabanza. ¿Cuántos creen que Dios es digno de alabanza? Él es digno de alabanza, hermano. ¿Qué significa que Él es digno de alabanza? Que todo lo que yo tengo se lo debo a Él. Nada puedo decir es mío. Todo lo que yo he logrado se lo debo a Él. Por eso hay un cantante que dice, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi familia, mi salud, mi paz, todo se lo debo a Él. Él es digno de alabanza. A Él tenemos que darle gloria, a Él tenemos que darle honra. Por eso esta gran multitud, dice que era una multitud. Acuérdese, toda Jerusalén, dice ahí. Los comentaristas dicen que cuando la Biblia dice que era una multitud, es porque no se podía contar. Eran incontables. En el estadio esperamos unas 80,000 a 100,000 personas el 11 de abril en ese concierto. Yo no sé cuántas eran aquí, hermano, ¿verdad? Pero dice que era una multitud. Y dice que la multitud, cuando miraron a Jesús que venía en aquel burrito, le ponían palmas para que pasara. Otros tendían otras cosas. Pero el grito que la gente decía es que decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana quiere decir, Señor, sálvame ahora. Ese era el grito desesperado de Israel. Hasta el día de hoy, hermano, usted va a los muros de lamento allá en Jerusalén, ahí están los judíos. Hosana, Hosana al hijo de David. Y ahí estaban ese día ellos diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David. Porque ellos no creyeron en el Mesías. Por eso los que ahora entraron, ¿verdad? Entraron ahí en esa entrada triunfal. El siguiente domingo andaban escondiendo huevos de conejo. ¿Cómo es eso, hermano? Hosana, Hosana. Jesús, sálvanos ahora. Ese era el grito desesperado. Los judíos esperaban a un Mesías que viniera montado en un caballo blanco, ¿verdad? Con un ejército para que destruyera a todos los romanos. Pero vino en un burrito como señal de paz. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, escuchaba esta semana al presidente Benjamín Netanyahu de Israel, el presidente de Israel. Ahí sí la regó. Dijo, Jesucristo no nos puede ayudar en esta guerra. Usted lo busca ahí en YouTube, ahí está. El único que nos puede ayudar en esta guerra, dijo, es Genghis Khan, que era un mongolo conquistador que hubo en el antaño, que fue un guerrero, fue un conquistador que conquistó imperio. Dijo, lo que necesitamos aquí, dijo, es Genghis Khan, no a Jesucristo. Jesucristo no nos puede ayudar en esta guerra, porque para ellos Jesucristo no fue Dios. Y por eso hasta el día de hoy sufre este pueblo, porque no quisieron reconocer. El Señor es digno de alabanza, hermano. Él es tu rey, Él es tu salvador, Él es tu alabanza, Él es tu motivo de vivir. No alabamos a un Dios porque hay frío o hay calor. No alabamos a un Dios porque nos va bien o nos va mal. Alabamos a Dios porque Él es nuestro rey. Él es el rey, ¿verdad? El único rey que se escribe con R mayúscula. Por eso Daniel dice, Él quita reyes y pone reyes, dice. Aunque no tengas ganas de alabarlo, tienes que alabarlo. Si yo no conociera a Jesucristo, yo no estuviera predicando aquí hoy. Me sentía ahí con dolor de huesos y todo, ¿verdad? Pero como sé que Él es mi rey, a Él le clamé y Él me sana. Entonces, no importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea tu condición,
lo que estás viviendo, ¿verdad? Lo que estás ahora es que tú tienes la oportunidad. Por eso yo le dije a este borracho, si ya fuiste cristiano, le digo, ¿qué excusa poner? ¿Qué te impide regresar a la iglesia y ser mejor que como eras antes? Me dio su número de teléfono. Mire, el Salmo 150, versículo 1 en adelante, nos da muchas razones ahí. ¿Por qué usted y yo tenemos en esta noche, verdad, de poder adorar a ese Cristo de poder? Mire lo que dice el salmista. Él tenía muchas razones para alabar a Dios. Y él dice, alabad a Dios, dice, ¿a dónde? En su santuario. Alabad a Dios, dice, en la magnificencia de su firmamento. El universo no se formó del Big Bang, de una explosión que hubo. No, fue Dios que lo formó. Dice ahí, alabadle por sus proezas. Es una proeza, es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar a un pecador. Solo Dios puede restaurar una familia. Solo Dios te puede quitar un vicio. Solo Dios te puede hacer feliz, hermano. Alabadle a Dios, dice, por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre, dice, de su grandeza. Él tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si te mueres, te puede resucitar todavía, como resucitó a Lázaro. Dice el 5, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, dice. El que tenga voz de pato, hermano. Desde en el baño cante. Solo hay un lugar donde no se puede alabar a Dios y es en el cementerio. Los muertos no pueden alabar a Dios. Entonces, cuando el pueblo entendió esta verdad, se volcaron a las calles y daban gritos desesperados, Hosana, Hosana al Hijo de David. O sea que solo Él es digno de alabanza, y cuando la Biblia dice que solo Él es digno de alabanza, no podemos limitar alabanza solo a música. Vamos a alabar a Dios, hermanos, y si no hay música, no lo vas a alabar. No, hay que aprender aquella mexicana cantante, Lena Leal. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Porque hay gente que no alaba, no tiene una alabanza, sino una quejabanza, dicen por ahí. Está solo quejando, se pasa. Yo he mandado a hacer un banner y lo voy a poner en mi casa. Grande. Tengo uno chiquito, pero hoy lo voy a poner grande. En esta casa prohibido quejar. Porque hay que aprender a alabar a Dios. En las buenas y en las malas, como dice el corito, en las luchas y en las pruebas, el cristiano sigue adelante porque Dios tiene el control. Entonces, alabar a Dios es más que canciones, hermano. Es todo lo que hacemos para Él. Cuando servimos, cuando somos de bendición para alguien, cuando ofrendamos, cuando amamos la familia, cuando tenemos tiempo de calidad, cuando lo guiamos a Cristo. Todo eso. Por eso esta gente dice que la multitud, ¿verdad?, traía palmas al Señor. Hay un salmo, en el Salmo 148 y 49, todos los salmos son de alabar, pero me gustó el Salmo 148. Mire cómo el Señor aquí exhorta que lo alabemos. Dice aquí, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová, ¿desde dónde? Desde la tierra. Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal,
reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. O sea que Dios está demandando, hermano, que todo lo creado tiene que alabar a Dios. Me gusta lo que dice el salmista. Él dio a luz a las montañas, dice. O sea, no hay nada en este planeta Tierra que no haya sido creado por Dios. Sean tronos, sean principados, visibles o invisibles, dice. Todo fue creado para Él. Nosotros fuimos creados, hermano, para alabar a Dios. Dios nos da un montón de bendiciones aquí en la tierra, pero fuimos creados para alabar a Dios. Por eso el rico que no alaba a Dios vive en miseria. Por eso el pobre que no alaba a Dios vive en miseria. Pero cuando usted aprende a alabar a Dios, usted va a entender, hermano, el propósito de la felicidad. Porque no solo es cuando todo nos va mal, sino cuando todo nos va bien también. David en el Salmo 34:1 expresa este salmo tan poderoso, ¿verdad? Y mire lo que dice David en este Salmo 34:1. David tiene una serie de crisis. Solo el Salmo 34:1 habla de algo positivo, pero ahí todo lo demás habla negativo. Pero dice David, bendeciré a Jehová, dice, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, dice, en mi boca. David tenía una frase en su vida, prohibido quejarme. Voy a bendecir a Jehová, dice, en todo tiempo. Entonces estamos aprendiendo tres verdades que nos enseñan, hermanos, esta época que estamos viviendo, de un domingo de Ramos como hoy. No es solo algo religioso. Estaba viendo en Facebook que en algunos países de Centroamérica, ahí iba la persona montado en el burrito y tirando palmas y todo, lo hicieron en vivo. Digo yo que no, pues para conseguir un burro aquí en el Valle de San Fernando está difícil, ¿verdad? Está difícil, entonces, no, ¿verdad? Allá en mi país yo lo consigo. Mi papá tenía como 3 burros allá, machos, mulas y todo, ¿verdad? Montaba en un burro y agarraba por la orilla el cerco, hermanos, y había que aventar de aquel burro porque no se alambraba con uno, ¿verdad? Pero son burros animales porque no hay caso. Pero Jesús lo amansó al burrito, gloria a Dios. Era un burro manso, dice, porque el Señor es bueno para amansar burros y malcriados, ¿verdad? Hay muchos burros que el Señor nos hizo bien mansitos, ya. Gracias a Dios. Entonces, número 1, el Señor tiene bajo control. Número 2, el Señor es digno de alabar. Y número 3 y último, ¿verdad? La tercera verdad es, Jesús siempre es movido por amor. Siempre es movido por amor. Mire, hermano, todo lo que uno haga por amor, lo va a hacer bien. Todo lo que usted haga por amor, lo va a hacer bien. Y dice ahí en Lucas 19, 41 y 42. Vamos a ver qué dice el doctor Lucas. Lucas 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Lloró. Esa palabra, hermano, tiene tanto poder. Si Jesús lloró por un montón de burros y malcriados que no quisieron entender, imagínense, hermano, cómo nosotros no vamos a llorar por una persona que no puede dejar un vicio, por una persona que no puede cambiar. ¿Cómo nosotros no vamos a llorar, hermanos, cuando alguien sufre? Pero ¿sabe qué? Nosotros ya no lloramos. Lloramos porque se nos murió el gato, el canario, pero no lloramos por alguien, hermanos, que se murió y se fue al infierno. Ya no lloramos. Como yo decía, aquel rico que tenía tanto billete que murió. Y en la tumba le han de haber puesto ahí, ¿verdad? Ahora descansa en la paz de Dios.
pero se estaba quemando en el infierno. Y cuando llega allá le dice a Abraham, mándale un muerto de aquí a esto, que vayan allá a la tierra y les hablen a mis 5 hermanos que tengo allá, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento, porque estaba atormentado en una llama de 11.500 grados de fuego. Y una plancha solo tiene 300 grados de fuego. ¿Y quién se quiere quemar con una plancha? Imagina 11.500 grados de fuego, donde el gusano del alma no muere y si el fuego nunca se apaga. ¿Verdad? Entonces dice que Jesús lloró sobre ella, dice. Él está en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Yo todavía no he ido allá, ya van 2 años ya que tengo pagado el boleto y por esa guerra no pues. Nos mandaron un texto de 3 meses que vamos, pero yo creo que así, todo el que vayamos. Pero dice que en el Monte de los Olivos está la vista para Jerusalén, una vista hermosa. Se cree que Jesús estaba en el Monte de los Olivos, porque el Monte de los Olivos quiere decir machacado o torturado, quiere decir Getsemaní. Entonces Jesús estaba viendo Jerusalén y dice que cuando la miró, lloró, lloró, porque él iba a entrar a Jerusalén, pero no iban a creer en él. Hermano, qué triste es que hay gente que no quiere creer en el Señor, de corazón. Y dice aquí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, mire, ahí está un signo de admiración ahí. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Israel ha sufrido mucho, hermano. Los judíos han sufrido mucho, porque ellos todavía no creen que Jesús es Dios. Ellos siguen orando que Jesús venga pronto y quien va a venir es el anticristo. ¿Y sabe qué va a venir el anticristo? A hacer la paz. Deje el relajo que tienen allá ahorita, allá del oriente, que están matando todo. Todo por el amor al petróleo. El anticristo va a venir a hacer la paz con ellos. Pero una paz, dice la Biblia, engañosa. Porque después de eso viene la guerra, de ahí viene el hambre y ahí viene la muerte. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces dice que Jesús lloró al ver aquella ciudad, hermanos, que no iban a reconocerlo a él, sino que lo iban a matar. Mire, hay una película, yo la vi una vez, se llama The Judas Project, el proyecto de Judas, está en inglés, ¿verdad? No sé si la traducieron al español, pero se llama el proyecto de Judas. ¿Y sabe cuál es el mensaje ahí? Jesucristo anda con botas, con blue jean, con camisa manga larga, con sombrero. Los discípulos andan en grandes carrazos, ¿verdad? Y hacen milagros y todo. Pero el mensaje ahí es que si Jesucristo vuelve a venir en este tiempo, lo volvemos a crucificar. Ese es el mensaje que nos da Satelí. Y Jesús dijo aquí, lloró, dice, lloró. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este final, hermano? En esta verdad, que Jesús siempre es movido por el amor. Todo lo que Dios hace con nosotros no es porque nosotros lo merezcamos y nosotros somos rebeldes, hermano. Nosotros somos burros. Pero todo lo que Dios nos da es por su amor. Mire, en Lamentaciones 3:22, mire lo que dice Jeremías. Aquí vamos aterrizando ya. Lamentaciones 3:22, dice el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, dice, es tu fidelidad. Hermoso. Romanos 5:8 dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros. Entonces, ¿qué no lo motivó a Jesús a ir a la cruz? Un amor incondicional por la humanidad.
Él dio su vida por nosotros, hermano. ¿Verdad? Decía mi pastor, usted puede decir que usted le puede decir al Señor que usted lo odia con toda sus almas, con toda su alma. Pero el Señor dice lo sigue amando. ¿Verdad? Porque todo lo que Dios hace, Dios nos bendice por favor. Por eso dice aquí, nunca sus misericordias han decaído. Dice. Esto es importante que usted y yo lo sepamos, hermanos, que tú vivas con esta verdad en tu corazón. Que Jesús tiene el control de tu vida, número uno, que Él merece, que Él es el único digno de alabanza y que Él todo lo que hace, lo hace por amor. Aún en los momentos de tristeza, de dolor, ¿verdad? Jesús nos sigue amando. Aunque andemos torcidos, el Señor nos sigue amando. Él tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Y el plan de vida es su amor, ¿verdad? Por eso Jesucristo no sirve, decía el presidente en esta guerra, decía, porque Él no vino a matar. Él vino a buscar, dice, y a salvar lo que se había perdido. Entonces, entendiendo que Jesús vino por amor y lo que lo mantuvo en esa cruz no fueron los clavos romanos. Él se pudo soltar esos clavos romanos, pero lo que lo mantuvo en esa cruz a Jesús, esos clavos romanos, hermanos, fue el amor por ti, por ti, por ti, por ti. Amén. Eso fue lo que nos dio la victoria. Eso fue lo que nos dio el poder. Eso fue lo que nos dio el triunfo. Su amor, su poder, su gracia bendita. Eso fue lo que nos dio la victoria. Por eso terminamos aquí y ahí al final del bosquejo dice ahí que el Señor nos dio la victoria en esa cruz, triunfó de victoria y de bendición para cada uno de nosotros. Ahí nos dio el triunfo, ahí nos dio la victoria y ahí nos dio la bendición a cada uno de nosotros. Por eso el domingo próximo vamos a celebrar la resurrección. Un donador de sangre salvó mi matrimonio, salvó mi familia, salvó mi salud, me salvó de irme a la condenación eterna. Un donador de sangre. Por eso hay cantos trataditos, mire, lléveselos y compártanlos con sus amigos. Póngase de ti, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este día, darnos el tremendo privilegio, Señor amado, de poder hablar de esa victoria que tú nos diste en la cruz del Calvario. Ahí mis maldiciones, Señor, se destruyeron. Ahí mis enfermedades se destruyeron. Ahí mi pecado fue hecho pedazo. Ahí la muerte fue destruida. Ahí los planes del diablo fueron destruidos. Y por eso ahora nosotros celebramos en este día la victoria de Cristo sobre los demonios, sobre las obras del diablo, sobre las malas noticias, sobre todo vicio, sobre toda obra de miseria. Señor, ahora podemos decir, hosana, hosana en las alturas. Hoy podemos decir, Señor, gracias porque tú me has salvado, me has librado del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día y de noche. Gracias, Señor, porque me has librado de la muerte. ¿Cuántas veces, Señor, me has librado de peligro de muerte? Me has librado de vicios, me has librado de enfermedades, me has librado de desgracias y de derrotas. Y por eso ahora, Señor, mi alma se regocija en ti. Ahora por eso puedo adorarte y puedo cantarte porque tú tienes el control de mi vida. Ahora, Señor, tú eres digno de alabanza y ahora nos enseñas, Padre, que todo lo que hiciste por nosotros fue por un amor incondicional, no porque lo merecíamos, sino que a ti te plació. En vez de darnos el infierno, nos diste el cielo. En vez de darnos la muerte, nos diste la vida. En vez de darnos la derrota, nos diste la victoria. Por eso, Padre, gracias te damos en este precioso día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Si usted está aquí y nunca ha hecho esta oración, hermano, hoy en este día de victoria, entréguele su alma al Señor. Por su puro amor, el Señor lo perdona como aquel ladrón en la cruz. Ese ladrón reconoció el amor de Dios. El otro no. Pero ese que estaba a la mano derecha le dijo al Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted necesita a Jesús, haga conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús. Repita conmigo, diga, Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida en este momento y no lo borres jamás, para que cuando yo muera vaya al cielo. Espíritu Santo, toma control de mi vida para hacer lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Estamos despedidos. Salude a su hermano, a su hermana ahí, bendígalo.